bájale un poquito. Está súper fuerte. Ahorita. Look at the stars, look how they shine for you. And everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you. And all the things you do, and it was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know, for you I bleed myself dry. For you I bleed myself dry. It's true. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. And all the things that you do. Look at the stars, look how they shine for you. And everything you do,
out yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know, for you I bleed myself dry. For you I bleed myself dry. It's true. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Buenos días a todos. Muchas gracias por unirse al webinar. Gracias por darnos la oportunidad para poderles platicar en un espacio de aproximadamente 1 hora acerca de la automatización robótica de procesos. Para nosotros es muy importante poder contar con su asistencia, así que les agradecemos nuevamente que se hayan tomado este tiempo para poder estar aquí con nosotros. Me presento, soy Karen Prado, soy parte del equipo de marketing de Synergy Solutions. La agenda de hoy básicamente es presentarles y platicarles rápidamente quién es Synergy, cuánto tiempo tenemos en el mercado y cuáles son nuestras fortalezas como tal. Después entraremos como tal a platicar un poco más acerca de la automatización robótica de procesos de Rocketbot, los beneficios, las bondades y los casos de uso de RPA. A continuación vamos a presentarles un video para que nos conozcan un poquito mejor. Las organizaciones de hoy se encuentran ante desafíos constantes que activan la innovación en todo momento. Los modelos de negocio están requiriendo una lógica diferente, donde cada día nacen formas de interactuar con los clientes y proveedores. La agilidad se torna en un arma competitiva que requiere transformar los procesos y la manera de trabajar. Bajo esa idea, Synergy se ha transformado en un habilitador y compañero de viaje hacia la transformación digital, ayudando a las organizaciones a adoptar nuevas formas para atender a sus clientes,
innovando en sus modelos operacionales y utilizando los datos como una herramienta del conocimiento que lo diferencia en el mercado. Desde hace más de 20 años, hemos colaborado con más de 150 organizaciones en diferentes industrias a lo largo del país, integrando soluciones tecnológicas. Estamos altamente especializados en tecnologías y soluciones de Oracle. Nuestro equipo especializado tiene como principal propósito lograr que las organizaciones adopten procesos que mejoren los resultados del negocio y la experiencia del cliente de una forma ágil y eficaz. Estamos logrando que a través de la automatización, inteligencia artificial, acompañada de la seguridad, los datos se conviertan en un activo de competitividad para el negocio. Apoyamos a analizarlos y brindar la información necesaria en el momento correcto. Diseñamos arquitecturas de tecnología para optimizar los recursos invertidos, así como definimos una ruta óptima para las nuevas inversiones de infraestructura. Hemos logrado establecer una combinación adecuada entre lo que vive en su centro de datos y la nube, para lograr una nube híbrida más adecuada para cada caso que permita los mayores ahorros. Siempre en la búsqueda de la continuidad de la operación de nuestros clientes. Contamos con una certificación CMM I2 que nos permite asegurar el éxito de los proyectos en tiempo y forma. Te invitamos a acelerar la adopción digital apoyándote con experimentados consultores. Activa tus procesos digitales y tus datos. Activa la nube. Activa tu poder digital. Pues con esta breve introducción del video, espero que ya tengamos una idea mejor de quién es Synergy. Sin embargo, vamos a puntualizar ciertos aspectos. Synergy es una empresa mexicana que tiene más de 23 años de experiencia en el mercado en tecnología. Somos una empresa que está enfocada y comprometida con la evolución tecnológica de las empresas, con la finalidad siempre de brindar las soluciones óptimas para que puedan ayudar a alcanzar sus propios objetivos, tanto en negocio como en temas de tecnología. El que sigue, por favor. Contamos con un amplio equipo de expertos que nos permite brindarle a nuestros clientes una solución y un viaje tecnológico en el que podamos garantizar que sus procesos y sus proyectos están siendo entregados de manera confiable y con éxito. Para esto contamos con la certificación CMMI 1 nivel 2, que nos permite, como les comentaba, asegurar la entrega de nuestros servicios. El día de hoy tenemos más de 170 clientes activos dentro de Synergy. Decimos con mucho orgullo que hace 23 años comenzamos con nuestro cliente número 1, que es Grupo Salinas. Al día de hoy sigue siendo también cliente activo de Synergy. Y bueno, esto para nosotros es muy importante porque siempre buscamos generar relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Adelante, por favor. ¿Cuál es nuestra oferta de valor? Bueno, pues a lo largo de estos 23 años hemos ido creciendo el portafolio de productos. Nosotros nacimos con Oracle y a través de estos 23 años nos hemos ido fortaleciendo junto con otro portafolio de soluciones que ofrece Oracle. Sin embargo, también hemos adoptado nuevas soluciones que nos permiten brindar un servicio 360 a nuestros clientes. Podemos ofrecerles desde hardware, algo muy básico como un teclado, un mouse, todo lo que tiene que ver con equipo de cómputo e impresión. También les damos soluciones en cuestiones de servidores para tema de almacenamiento, redes y por otra parte también el hardware que es especializado de misión crítica, en donde también entra el hardware de Oracle. En la parte ya de la infraestructura en la nube como tal, ya hemos desarrollado un pad que nos permite realmente poder analizar la viabilidad de poder migrar a nuestros clientes hacia la nube. Cuáles son las oportunidades, las fortalezas y los beneficios que les podríamos brindar a nuestros clientes el estar en la nube. Hacemos toda una evaluación de costos y beneficios para que efectivamente
el cliente se ve beneficiado con los proyectos en cuestión de ahorro y potencializar lo que ya tiene hoy en día. Hacemos la parte de la migración a la nube, los servicios de acompañamiento y mejora, y también contamos con soluciones de SaaS en la nube. Por otro lado, parte del tema de nuestra evolución tecnológica tiene que ver con las soluciones de software que brindamos a nuestros clientes. Hemos ya desarrollado toda la parte de automatización de procesos, en el que también hemos incursionado con inteligencia artificial dentro de la automatización de procesos, como en otro tipo de soluciones. IoT, software de infraestructura, y también hacemos todo el desarrollo de plataformas web. Logramos hacer un desarrollo acelerado de implementación de aplicaciones, arquitectura en nuevas tecnologías hacia los objetivos de negocio y la adopción de procesos digitales. La que sigue, por favor. Por otro lado, también hemos desarrollado toda la parte analítica que podemos hacer con Oracle también. También estamos aliados con SaaS para toda la parte de analítica empresarial, de inteligencia o del cliente, Vision Analytics, predicción de fraude. Y por último, todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo. La que sigue, por favor. Ese es un breve resumen de qué es lo que hacemos en Synergy y qué tipo de soluciones les podemos brindar. Realmente nosotros ya tenemos una especialización muy profunda dentro de estos 23 años que hemos desarrollado con nuestros partners. Es por eso nos interesa mucho poderles platicar más profundamente qué es lo que es RPA, y para esto está con nosotros Rafael Fuentes, que es cofundador de Rocketbot, que tiene una amplia experiencia con la automatización robótica de proceso. Y sin más por el momento, Rafa, te cedo la palabra para que iniciemos con el webinar. Listo, muchas gracias, Karen, ahí por tu introducción. No sé si ahí veo una mano levantada de Giovanna. No sé si Giovanna tiene alguna duda. O lo vemos al final. Perfecto. Yo aquí les voy a hacer una presentación sobre todo de lo que se está viendo ahora en el último tiempo. No sé si se está viendo mi pantalla, porque creo que todavía está la de Synergy transmitiendo. ¿Se ve mi pantalla, Karen? Sí, sí te vemos, Rafa. Perdón, te interrumpo rápido. Cualquier duda que vayan teniendo en el webinar, en el chat lo pueden poner y lo vamos a ir aclarando. Muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, como dijo ahí Karen, mi nombre es Rafael Fuentes. Yo soy uno de los fundadores de esta compañía que se llama Rocketbot. Nosotros somos una empresa que hoy día ya tiene casi 6 años en el mercado. Tenemos clientes más o menos en 19 países. Tenemos cerca de 550 clientes en la región, más o menos de esos 100 en México. Y lo que hemos venido haciendo nosotros como empresa es justamente, como pongo ahí, es transformar procesos en Latinoamérica. ¿Quién soy yo? Bueno, como ya por ahí ya hizo una introducción Karen, soy cofundador de esta empresa, me llamo Rafa Fuentes, soy ingeniero en negocios, tengo una maestría en marketing, tengo unos postítulos en gerencia pública, en algún minuto me quise especializar en el mundo público, fui en algún minuto funcionario público, entonces por ahí tengo también mis estudios. Hoy día Rocketbot es una herramienta posicionada en el top 10 de Gartner, también está en el top 10 de G2. Y dentro de lo personal además de ser emprendedor, soy también viajero. Desde muy pequeño comencé el tema de mis viajes. He tenido la suerte de viajar por gran parte de México, soy muy fanático de la zona arqueológica, ya tengo cerca como de 30 zonas arqueológicas en mi listado de visitas, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora un poco sobre RPA. No vamos a profundizar tanto esta vez. Vamos a hablar de RPA, vamos a hablar de procesos, vamos a hablar también del concepto de hiperautomatización, que seguramente si han leído los últimos informes de Gartner o últimos informes de tecnología, van muy en línea hacia allá, sobre todo con la
con el bombardeo diario que estamos teniendo de la famosa inteligencia artificial, de cómo esto empieza a ayudarnos también a optimizar más aún los procesos, ¿no? Eh, Dentro de esta introducción, uno de los grandes temas que siempre yo hablo es que uno de los grandes temas que hemos tenido en los procesos, sobre todo en este proceso de transformación digital que viene ya hace varios años, o sea, yo hablo de transformación digital desde cuando pasamos en el fondo de la máquina de escribir a tener un computador. Y mucho de lo que partieron en esa época, lo que te permitía hacer un computador era bastante poco, o sea, al principio era un bloc de notas. En ese bloc de notas a lo mejor podríamos crear las primeras versiones de cartas, ¿no? Entonces después empiezan a crear estas aplicaciones de ofimática, donde empezamos a tener plataformas como Excel, como Word, etcétera. Y empiezan a haber también plataformas contables, plataformas como ERP, CRM, etcétera. Y todo bajo un mundo on-premise, todo bajo un mundo legado. Y uno de los grandes problemas que trajo de alguna manera esa transformación digital era de que el humano pasó a ser un bypass. ¿Qué significaba eso? Que poníamos al humano entre una plataforma y otra. Por ejemplo, procesos relacionados con el mundo contable, ¿no? Teníamos a lo mejor hoy día, ya estamos más avanzados, pero tenemos a lo mejor procesos de facturación electrónica relacionadas con el SAT, pero el SAT, por ejemplo, no conversa directamente con un SAP, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner una persona al medio, que es la que comunica justamente lo que nos estaba diciendo el SAT, comparándolo o poniendo información en nuestro SAT. Entonces, ese tipo de cosas las fuimos solucionando con personas. Y a medida en el fondo que la tecnología avanza, cada vez se van creando estas API, se va creando en el fondo la API y van resolviendo estos problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces plataformas, por ejemplo, como el SAT u otras entidades públicas o privadas, no necesariamente disponibilizan un API. Por lo tanto, seguimos teniendo personas. Y esas personas realmente, si lo vemos en el día a día, no son personas que generen valor o que ese trabajo genere un valor importante dentro de la organización, sino que finalmente son tareas del día a día que tenemos que ir haciendo. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Que finalmente las personas también han perdido la capacidad de generación de valor. Hemos perdido esa capacidad humana en el fondo de la creatividad, de la innovación y ese tipo de situaciones que realmente es donde nosotros generamos valor como humanos. Y eso ha sido el hecho de que ha motivado a que hoy día muchas empresas ya empiecen a ver que los robots son la mejor herramienta para este tipo de tareas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el RPA frente a esta situación? ¿O qué hacen los robots? Los robots lo que van a hacer es emular el comportamiento humano de una persona sentada frente a la computadora. ¿Qué puede emular un robot? El robot va a emular comportamientos físicos. Comportamientos físicos, por ejemplo, el movimiento de las manos. Por lo tanto, el robot se va a poder, de alguna manera, tener interacción, como si estuviese pudiendo mover un mouse, si pudiese estar controlando un teclado. Por lo tanto, si yo quiero que el robot todos los días abra la página del SAT y descargue, por ejemplo, XML de factura electrónica, lo va a poder hacer. ¿Qué no va a poder hacer un robot muchas veces? Es poder tomar decisiones que están basadas en temas cognitivos. Y ahí es donde empezamos a hablar del tema de la IA, y esa es la gran diferencia de la IA con el RPA. El RPA son todas esas acciones físicas que nosotros hacemos, y la IA es todas esas acciones cognitivas que nosotros hacemos. ¿Qué pasa si combinamos el RPA con la IA? Ya podríamos empezar a pensar que podríamos empezar a diseñar lo que se llama un trabajador digital, que tiene esta capacidad física de interactuar con los sistemas, y además les podemos estar dando la capacidad de poder tomar acciones cognitivas basado, por ejemplo, en inteligencia artificial generativa. Entonces, finalmente, hacia allá vamos a ir avanzando. Vamos a terminar de hablar del punto de hiperautomatización, entonces voy a seguir con el tema de RPA. Entonces, además de eso, nos va a permitir poder administrar una fuerza de trabajo digital. Y aquí es interesante porque el RPA muchas veces las empresas lo miran como la manera de automatizar una, dos o tres tareas, ¿no? Pero hay otras empresas que han venido con una mirada mucho más estratégica y dicen, bueno, yo dentro de mi compañía voy a tener una fuerza laboral física, pero también voy a tener una fuerza de trabajo digital o una fuerza de trabajo virtual. Entonces hoy día nosotros tenemos clientes, por ejemplo, que tienen
150 robots, 180 robots, que son robots que o ayudan al trabajador o son robots que en el fondo tienen sus tareas específicas para realizar. Y además de eso, nos va a permitir justamente lo que les decía yo, que era que después nos ayuda a unir en el fondo estas plataformas islas, a que sean capaces de conversar entre ellas y poder en el fondo diseñar estos flujos de trabajo. Entonces, que según un poco lo que yo ya le había comentado, se lo resumimos, tenemos en el fondo que los robots son nuestras manos, nuestros ojos, y la inteligencia artificial pasa a ser nuestro cerebro. Es importante hacer esa diferencia porque muchas veces creemos que los robots pueden tener inteligencia y no es así. Los robots piensan de manera binaria, piensan en un sí y un no. Por lo tanto, si yo tengo distintas tomas de decisiones, tengo que pensar justamente que ese robot piensa de esa manera. ¿Qué puede hacer hoy día un robot por nosotros? Puede loguearse en aplicaciones, puede trabajar con documentos en PDF, correos, formularios, puede transferir datos, puede copiar y pegar datos de un lado a otro, puede conectar API, puede copiar y pegar, mover carpetas, leer y escribir correo electrónico, usar planillas de cálculo, etc. Finalmente, el robot puede interactuar con cualquier plataforma con la cual nosotros como humanos interactuamos. Entonces, pues, portales web, Excel, un SAP, base de datos, etc. ¿Qué tipos de robots existen? Existen los robots que se llaman atendidos, que son robots que yo podría ejecutar cuando yo lo necesito. Y existe el robot desatendido, que eso es un robot que se gatilla en base a una acción. Esa acción puede ser que el robot se gatille automáticamente por horario, puede ser que se gatille cuando me llega un archivo en una carpeta FTP, se puede ser que ese robot se active cuando a través de un API le dice al robot trabaja. Y existen también los robots con intervención humana, que por ejemplo se puede dar en el caso, sobre todo en México, que si yo tengo un robot que hace conciliación bancaria, ese robot, por ejemplo, podría entrar a Bancomer, pero al momento de entrar a Bancomer va a pedir ayuda del robot. Perdón, el robot le va a pedir ayuda al humano. Y le va a decir, humano, necesito el token de seguridad para poder entrar al sitio de Bancomer. El humano le da ese código al robot y el robot puede determinar hacer su trabajo. Entonces tenemos estos tres tipos de robots que pueden existir. ¿Dónde se puede implementar este tipo de tecnología? Realmente este tipo de tecnología se puede implementar en cualquier área donde haya una necesidad de automatización. Existen áreas, por ejemplo, de recursos humanos, donde en recursos humanos se puede automatizar, por ejemplo, todas las cargas de información de un trabajador en temas de páginas públicas, por ejemplo, como el IMSS, o en Chile, por ejemplo, todas las empresas están obligadas a subir a todos sus trabajadores al Ministerio del Trabajo cada vez que hay un contrato o hay una desvinculación, eso se tiene que informar. Por lo tanto, imagínense empresas que son compañías mineras, que a lo mejor contratan 3.000, 4.000 personas para un proyecto en específico y tienen que cargar estos 4.000 currículos o estos 4.000 contratos. Entonces, imagínense lo que significa hacer eso de manera manual. Por otro lado, en el tema de finanzas, donde hay muchos procesos asociados a facturación electrónica, procesos, por ejemplo, de compra o de procurement, donde hay procesos de, por ejemplo, cotizaciones. O hay también procesos relacionados al contact center, que son procesos principalmente de experiencia cliente. Buscar información del cliente, detectar si ese cliente tiene promociones, tiene activaciones, etc. ¿Qué tipo de procesos puedo automatizar? Y esta parte es súper importante. Una de las cosas que nosotros tenemos que mirar antes de hacer una automatización, tenemos que ver justamente en qué están haciendo hoy día las personas al interior de nuestra empresa. Generalmente, y estos son datos generales, generalmente las personas están casi el 70-80% de su tiempo reuniendo información, cruzando información y armando en el fondo distintas estructuras como reportes. Pueden estar produciendo y procesando datos transaccionales. Se estima más o menos que el 70-80% del tiempo está enfocado en esas tres tareas. ¿Qué debemos evaluar justamente cuando nosotros vamos a hacer RPA? Es, por ejemplo, el objetivo del área o el objetivo de la empresa, o cuáles son los objetivos estratégicos de la compañía. Entonces puede ser que a lo mejor mi objetivo sea reducir costos. Por lo tanto, yo voy a buscar procesos con ese fin, voy a buscar procesos que
En el fondo yo diga, oye, voy a reemplazar personas por robots. A lo mejor lo que ustedes quieren hacer es mejorar la eficiencia de la compañía, por lo tanto voy a buscar procesos donde los robots sean más eficaces, más eficientes. Voy a buscar procesos, por ejemplo, donde hayan problemas de calidad. Y esos procesos, por ejemplo, son súper interesantes, porque yo vengo trabajando con una telco. Esta telco hace cerca de 600.000 ventas al año y 200.000 ventas de ellos deben hacer notas de crédito porque el vendedor ingresó mal la data del cliente. Entonces, ahora con ello estamos justamente trabajando robots que tomen la información de la venta, la validen y luego de validarla ingresa al proceso comercial. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no tener que generar notas de crédito. Entonces, podemos mejorar también procesos de calidad. Podemos mejorar también procesos de experiencia del cliente. ¿Cómo bajamos, por ejemplo, los tiempos de la llamada telefónica? ¿Cómo podemos bajar de 10 minutos a 7 minutos? ¿O cómo podemos eliminar la llamada telefónica de manera al 100%? Y eso integrando, por ejemplo, temas de chatbots. Y también ustedes seguramente han visto chatbots que hoy día son conversacionales pero que no nos resuelve nada porque se tiene que conectar a algún sistema, igual tenemos que llamar a un agente para que la gente busque la información. Entonces, es súper importante definir cuál es el objetivo por el cual yo voy a automatizar. Cuando yo defino eso, tengo que buscar también cuál es el estado de la operación actual que yo tengo. ¿Qué significa eso? Ver que no solamente eh, alguien dentro de la empresa conozca el proceso, sino que también tengamos manuales de usuario, idealmente mapeos de proceso, porque es importante tener esa información para saber bien si esos procesos son automatizables o no son automatizables. Y por otro lado, también pensar muy bien en el talento que hoy día tiene la empresa al interior. Nosotros hemos visto casos, por ejemplo, en México nosotros tenemos un caso muy interesante que es Aceromex, donde teníamos una persona dentro de esa empresa que más o menos tenía 58 años y empezó, nos dimos cuenta que ella conocía todos los procesos al interior de la empresa y finalmente ella hoy día se convirtió en la líder de automatización. ¿Por qué? Porque tenía una visión 360 de la empresa, sabía cuáles eran los dolores, sabía dónde había que automatizar y eso genera justamente procesos acelerados de automatización dentro de las compañías. Entonces también es súper importante que cuando queremos hacer automatización, es ideal también saber cuál es el talento que tiene cada una de las personas dentro de la organización para liderar este tipo de proyectos. ¿Qué características debe tener un proceso? Una vez que yo ya defino todos estos objetivos, es que haya un alto nivel de transacciones. Estamos hablando que es ideal para automatizar un proceso de que tome más o menos el 20-25% del tiempo de una persona. Ese es más o menos el mínimo que yo debería tener para que ese proceso sea rentable. Si es menos de eso, seguramente el proceso no va a ser rentable, no va a ser económicamente viable. Por lo tanto, tengo que buscar idealmente procesos que tengan más allá de un 20% del tiempo de una persona. Que las tareas y actividades sean manuales y repetitivas, que los parámetros y la toma de decisión sean limitados. Ya hablamos de que el robot piensa de manera binaria, que necesita acceder a múltiples sistemas, que la información esté digital y estructurada y que el caso de uso sea importante. Y acá también este tema es súper importante. Es súper importante cómo nosotros levantamos procesos. Y para poder levantar esos procesos nos tenemos que ir justamente a la base de la pirámide, donde necesitamos que los procesos sean detallados paso a paso, en detalle. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa mucho? Que cuando uno, por ejemplo, se acerca a un CFO, nosotros le preguntamos al CFO, por ejemplo, su proceso de conciliación bancaria. Y él sabe que su proceso de conciliación bancaria es entrar a los bancos, extraer, por ejemplo, los movimientos financieros y esos movimientos financieros compararlo con su sistema contable para saber si nos están pagando de la factura y si nosotros hemos pagado nuestras cuentas por pagar, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo me voy a la base, esa persona que hace esa tarea en el día a día me va a decir que a lo mejor entra a Bancomer el día lunes a las 9 de la mañana, que entra a tal y tal cuenta, que descarga estos movimientos, que después a las 10 entra a otro banco y así, ¿no? Y toda esa información detallada paso a paso es la necesaria que se tiene que tener para saber en el fondo si cada uno de esos pasos se puede o no se puede automatizar.
siempre es importante revisar que cada uno de esos pasos sea automatizable o no sea automatizable, porque si no nos podemos encontrar que en alguna parte del proceso vamos a decir no se puede automatizar y el proceso podría quedar parado ahí. Entonces siempre es bueno tener esa visión de punta a punta del proceso con la finalidad de saber si se puede o no se puede automatizar. ¿Qué ejemplos son los principales con los cuales parte en el fondo parten las empresas? Conciliación bancaria y cuando yo tengo que llenar algún tipo de documento o sitio web, por ejemplo, el SAT. Esto es más o menos lo que yo les contaba de esta visión. Esta es la visión que puede tener muchas veces un C-Level, por ejemplo, de lo que es una conciliación bancaria. Pero cuando nosotros hablamos con las personas que hacen ese proceso, esto es lo que generalmente nos encontramos, ¿no? Mi primer paso es abrir Google Chrome, entro a la página de Santander, inicio su usuario con usuario y password, hago clic en último movimiento y así, paso a paso. ¿Cómo podemos construir casos de éxito? Evaluando los requisitos, desarrollando pruebas de valor, pruebas técnicas, construyendo un plan y validando y probando. ¿Qué debo revisar en los procesos? Que el paso a paso sea súper claro de identificar, que yo pueda identificar muy bien cuáles son las entradas de información y cuáles son las salidas, si están documentadas las reglas de negocio, qué pasa si pasa esto, qué pasa si pasa esto otro. Es súper importante porque con eso yo voy a armar árboles de decisión. También cómo voy a tratar esas excepciones. Esas excepciones, ¿qué voy a hacer? ¿Se las voy a pasar a un humano o voy a construir un robot por cada excepción? Y por otro lado, si se está considerando una gobernanza, ¿quién va a ser dueño del robot? ¿El robot va a estar solo o el robot va a ser gobernado por alguien? ¿Quién lo va a gobernar? Lo va a gobernar tecnología, lo va a gobernar finanzas, y dentro de esas áreas, ¿quién lo va a gobernar? ¿Lo va a gobernar la gerencia? ¿Lo va a gobernar un director? ¿O lo va a gobernar un analista? Eso es súper importante, porque también pasa mucho de que si los robots no tienen un gobierno, los robots es como que no tuviesen un jefe. Entonces ese robot se puede caer, puede parar la operación, y eso podría ser un problema para la compañía. ¿De qué puede depender la complejidad de un proyecto de RPA? De la arquitectura, de los permisos, de los árboles de decisión, de los software que usemos, de los tipos de credenciales que tengamos y de la cantidad de interacciones. ¿Qué resultados claves son los que podemos definir? Y esto es un poco lo que conversábamos de los objetivos, voy a incrementar la eficiencia, que voy a ser más escalable, voy a mejorar mi SLA, voy a disminuir el riesgo de los procesos, voy a mejorar la satisfacción de los clientes o de los trabajadores, voy a incrementar la efectividad, voy a reducir costos. Siempre es importante identificar una de estas con el fin de perseguir ese objetivo. Y ahí me equivoqué. Entonces, esa es la parte de RPA, parte de proceso, y ahora vamos a ver algunos casos de hiperautomatización, y acá yo creo que es súper importante el tema de cómo hoy día, no solo con RPA, nos basta para automatizar un proceso. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos un caso con una compañía financiera que se dedica a tener el control, por ejemplo, de todos los cajeros automáticos, en este caso en Chile, y a ellos les pasaba algo, y era que muchas veces podía venir un usuario, y ese usuario entraba a su tarjeta, sacaba dinero, y el cajero automático, por ejemplo, no devolvía la tarjeta. Y eso yo creo que a todos nos ha pasado más de una vez. Entonces ellos tienen un cartel pegado en el cajero automático que dice: si a usted el cajero no le devuelve su tarjeta, marque a tal número. Lo impresionante era que cuando nosotros conversábamos con el cliente nos decía que tenía cerca de 50 personas para recibir ese tipo de solicitudes, y esas 50 personas recibían la solicitud, se conectaban al banco al cual correspondía y bloqueaban la tarjeta en caso que ese cajero devolviese la tarjeta más tarde. Pero ¿qué nos llamó la atención? Que habían 50 personas. Si yo le ponía RPA a la gente, a lo mejor podía mejorar el tiempo de la llamada telefónica. ¿Qué logramos hacer con esta empresa? Pusimos finalmente al IBR, a la plataforma en el fondo de llamada, le conectamos una inteligencia artificial, esa inteligencia artificial recibe la llamada, entiende el contexto de la llamada, y una vez que entiende el contexto de la llamada, gatilla un robot.
Es increíble que la eficiencia de ese proceso mejoró. Hoy día ya ese proceso es 100% automático, pero claramente eso tiene un costo y ese costo, en este caso, fue la salida de las 50 personas, ¿no? Pero existe una eficiencia bastante fuerte, bastante importante en el proceso, porque ya las personas interactúan con una inteligencia artificial y un RPA para resolver problemas lo antes posible. Entonces, conversamos de esta situación del RPA, esta situación actual y el tema de la hiperautomatización. Y es que en el fondo nosotros todos los que estamos en tecnología y seguramente ustedes están recibiendo constantemente un bombardeo de lo que es RPA, inteligencia artificial, process mining, process discovery, modelamiento de proceso, analítica, reporting, machine learning, ¿no? Y todas estas tecnologías de alguna manera durante todos estos años se han ido vendiendo por separado. Lo interesante es que finalmente todas estas tecnologías son complementos una de la otra y ese es el famoso concepto de hiperautomatización. La hiperautomatización no es un software. Hiperautomatización es como yo integro diferentes softwares de este tipo con el fin de poder lograr que mis procesos sean automatizables de punta a punta y sin necesidad de tener humanos entre medio. Entonces, lo interesante de acá es que existen dos visiones o dos lados donde se paran hoy día los clientes. Podemos tener clientes que hacen hiperautomatización para ser más eficientes y reducir costos. O hay también clientes que piensan en la hiperautomatización, por ejemplo, para transformar negocios. Y esto, por ejemplo, es súper interesante desde el punto de vista de la BPO o de los contact centers. Muchas veces los BPO y los contact centers, todos aquí sabemos que su negocio es muy tradicional, yo contrato gente, la pongo en una silla y un escritorio y llamo por teléfono, ¿no? O recibo llamadas. Y los contact centers ya están en esa posición de decir, bueno, yo sigo manteniendo mi negocio tal cual y hago mejoras de transformación digital, o hay otros contact centers que hoy día están tomando la posición de decir, yo el día de mañana voy a hacer un business digital outsourcing, ¿no? O sea, pensando en tener procesos outsourcing 100% automatizados. Entonces, son maneras que hay que ir viendo el futuro de los negocios desde ese punto de vista. Cómo yo puedo generar nuevos productos o nuevas soluciones o nuevos procesos 100% automatizados para, uno, transformar el negocio o dos, pensándolo desde el punto de vista del costo o la eficiencia. Entonces, como les decía, la hiperautomatización es la combinación de estas tecnologías que yo les estaba mostrando para poder automatizar procesos de una manera más eficiente y más limpia. Entonces, es lo que les decía justamente este tema del end-to-end, y eso es más o menos la presentación. Yo ahora les quiero mostrar algunos de nuestros clientes que nosotros tenemos actualmente en México, donde trabajamos con empresas como Itálica, Costco, Actinver, Sabadell, Sodexo, Allianz, Lockton, Electra, que son empresas que hoy día cuentan con Rocketbot en sus procesos. Y estos son algunos de los casos que nosotros hemos implementado en algunos de ellos. Por ejemplo, los procesos de conciliación bancaria, donde hoy día tenemos un 98% de ahorro de tiempo, el error humano disminuyó a un 100%, se están generando ahorros mensuales en horas importantes, pero que también nos ayuda a tener ahorros anuales, por ejemplo, también monetarios. En este caso son cerca de $2.000 al año. Tenemos otro caso, por ejemplo, de conciliaciones de venta y pago. Esto está muy enfocado, por ejemplo, a empresas del retail que reciben pagos por distintas fuentes y tienen que conciliar en el fondo esos pagos, conciliar las ventas y también, ¿no? En este caso, el ahorro del tiempo fue de un 99.9%, fue muy, muy rápida el robot. Estamos generando ahorros mensuales de 500 horas más o menos y con ahorros estimados en cerca de $32.000 al año. Procesos, por ejemplo, de sistema de recaudación, empresas que en el fondo cobran y reciben también los pagos por distintas partes, también es otro de los casos más utilizados, más automatizados. Y por otro lado también procesos asociados a pagos de proveedores. Esa es la presentación, yo sé que fue a lo mejor muy rápida, muy condensada,
pero espero que haya quedado claro de qué se trata el tema de hiperautomatización, el tema del RPA, el tema justamente también de los procesos. Y aquí ahora, Karen, te doy la palabra para ver si hay dudas, consultas, etcétera. Muchas gracias, Rafa. Sin duda, fue una presentación muy interesante donde nos quedó un poquito más claro todo lo que tiene que ver con hiperautomatización. Me parecen muy adecuados los casos de uso. No sé si tengan alguna pregunta, lo pueden poner en el chat. Y también vamos a hacer una pequeña dinámica donde les vamos a rifar tres tarjetas de regalo. Entonces les pido que por favor se queden hasta el final. Ya unos minutitos más. Si tienen alguna duda, el chat está abierto. Bueno, si no hay preguntas, empezamos con la dinámica. Al inicio mencioné el tiempo, los años que lleva Synergy en el mercado. ¿Cuántos años lleva Synergy en el mercado? Pueden poner sus respuestas en el chat. La primera persona que responda de manera correcta es la que se llevará la tarjeta de regalo. Por Ahí ahí respondió tenemos una Floren. respuesta, Sí. pero no son 16 años, son un poquito más Aquí el espacio de tiempo. Florentino Vázquez también te respondió. Así es, Giovanna, sí, son 23 años. Entonces, Giovanna Osorio es la primera persona que se llevará la tarjeta. Y la segunda pregunta está muy fácil. Rafa mencionó tres tipos de robots al inicio de su presentación. Mencionen dos de esos tres tipos. No sé, Rafa, si puedes dar algún tip. Ahí respondió Marco, creo. Ah, sí, justo. Es Sí, correcto, pero Marco. Adelante, Rafa. sí, yo creo que le falta uno a Marco. Una de esas está bien. Es parecida a la palabra a desatendido, que es cuando hay una acción humana para que el robot ejecute. Mira, Víctor le ganó. Muy bien, Víctor. Casi, casi. Muy bien, Víctor. Entonces, Giovanna y Víctor son los ganadores de las primeras dos tarjetas. La tercera tarjeta, va a ser a la primera persona que responda a la encuesta que será enviada al momento de terminar este webinar. Entonces, nosotros les haremos llegar esas tarjetas de regalo, son códigos, se los hacemos llegar vía correo, solamente ya tenemos sus datos. Entonces, aunado a la dinámica, no sé si ustedes tengan una pregunta. Rafa es un experto en todo lo que tiene que ver con automatización robótica de procesos, tanto en México como en Latam, en diferentes sectores. Entonces, no sé si quieran aprovechar el espacio. Ok, pues veo que no hay dudas. De cualquier manera les haremos llegar la presentación y estamos atentos a cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias, Rafa, y gracias a todos por participar. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.